hasta un 70% menos en tus juegos favoritos. Visita ya eneva.com, tanto en España como Latinoamérica. Tenéis también disponible la nueva aplicación. Todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. Y para comenzar vamos a hablar un poquito de Cyberpunk 2077 y esa versión de nueva generación que parece que está a la vuelta de la esquina. Y es que podría haberse filtrado la información de todo lo que traería esta edición. Dicha información se supone, según esta filtración, que se confirmaría durante el próximo mes de febrero, básicamente próximo al lanzamiento de esta misma, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a pasar a leer toda la información que se ha filtrado sobre esto, pero os invitaría a que sobre esta información lo cogieres todo un poquito con pinzas, más que nada porque yo mismo hay ciertas cosas de esta información que me suenan bastante raras, sobre todo sabiendo la procedencia que vienen a ser Reddit, 4chan y todo eso, que bueno, insisto, son cosas que hay que coger un poco con pinzas. Parece real, pero insisto, yo os invito a que esa información que estáis viendo un poco de puntillas con ella, pero bueno, vamos allá. En este caso se habla de que Cyberpunk 2077 tendría una edición llamada Samurai Edition y este sería el renombre del lanzamiento de la versión para la nueva generación. Esa versión, por cierto, cabe aclarar que sería una versión completamente gratuita para aquellos que ya poseen el videojuego. Lo dejo caer por ahí por si alguien todavía tiene alguna clase de duda. Obviamente esto vendrá bien pues a todos aquellos que en su momento no quisieron comprar el videojuego de lanzamiento por aquellas críticas y todos los comentarios que estaba saliendo de parte de la comunidad. Esta nueva versión traería, entre otras cosas, la inclusión de garajes, la inclusión de barberías y detalles como poder decorar tu apartamento, cosas que de hecho se esperaban en el lanzamiento original del videojuego, todo se ha dicho. Aparte de esto, y una cosa que considero yo bastante importante, es que se va a mejorar la calidad de la inteligencia artificial. Se habla también de que los enemigos ahora pues serían un poco menos kamikazes y que las zonas de influencia de estos, como pasa por ejemplo con la policía, que de una zona de influencia de ahí no salen, hagas lo que hagas, no te persiguen, no van detrás de ti, pues eso parece que se arreglaría en esta nueva versión. Pero bueno, ya sabéis que el videojuego lleva parcheado bastante tiempo. Aparte de eso, recordad que llegarán DLCs gratuitos, ¿de acuerdo? Ya la fecha de lanzamiento no la sé en específico, pero bueno. También se incluirá en esta edición 4 nuevas armas, la nueva partida plus, es decir, podréis continuar después de pasaros el videojuego con muchos elementos de los que hayáis conseguido. Y también, pues bueno, se habla de que tendrá una nueva zona de combate, donde podréis realizar nuevas misiones secundarias. Pues bien, sobre esto lo que vengo a decir es que está muy bien, la verdad que el contenido está muy bien. Es un contenido que de hecho tendría que haber salido prácticamente todo lo que he comentado de lanzamiento con el videojuego, el cual yo siempre he dicho que tuvo el mismo problema, que se lanzó demasiado pronto. El videojuego a mí me parece un completo juegazo, tiene una factura técnica maravillosa. Si te ciñes a eso y dices, pues oye, los bugs, cuando no hay bugs, vamos a decirlo así, cuando no había problemas, en este caso yo prácticamente no los tuve, la verdad que el apartado final del videojuego lucía espectacular. Pero aquí CD Projekt ya sabéis que patinó un poquito, quiso lanzar el videojuego demasiado pronto y creo que su mayor error todavía de eso fue lanzar el videojuego para las consolas de anterior generación. Todo por no querer romper pues aquel lanzamiento acordado con los usuarios de que tendrían el videojuego en PlayStation 4 y en Xbox One, pero sigo diciendo que para mí fue un completo error. Pero bueno, veremos qué tal sale esta edición. Yo os invito a que sobre esta comentéis, dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios como siempre, pero ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Un saludo a mis queridos hereda empresas del mundo. En este vídeo vamos a comentar una cosita bastante interesante sobre Bethesda, y es que ¿a que no sabéis que la compra de Bethesda ha sido mucho más barata de la que la gente se piensa? Y no me refiero necesariamente a la cuantía económica final. Finalmente pues el precio fue ese estipulado de 7.500 millones de dólares. Una compra que se cerró el pasado mes de marzo, si no recordáis mal, el pasado 9 de marzo era cuando se hizo aquel evento
en el que precisamente era la consumación de la compra, en el que se oficializaba todo, en el que ya los trámites y movidas varias que todo el mundo decía que nunca se iban a cumplir se cerraban definitivamente. Fue un momento, la verdad, que bastante duro para muchos y efectivamente a partir de ahí ya la cosa cambió bastante. Siendo más exactos, siendo más concretos, todo cambia en el momento en el que le preguntan a Phil Spencer a aquello de si sus videojuegos y sus licencias iban a seguir siendo multiplataformas o serían exclusivas del ecosistema Xbox. Ya sabéis que la respuesta de Phil Spencer no fue la que mucha gente estaba esperando. De hecho, salieron muchísimas interpretaciones, pero bueno, finalmente ya sabéis la palabra de Phil Spencer, que lo que dijo era que habían comprado el estudio básicamente pues para llevar exclusivos a aquellos sistemas donde estuviera presente el Xbox Game Pass. A pocas palabras, buen entendedor, pero bueno, evidentemente después de aquellas palabras de Phil Spencer pues no sentó nada bien y ya empezaron pues las teorías paranoicas de más de uno y por supuesto luego llegaron comparativas bastante desafortunadas bajo mi punto de vista. Si acaso un poco más adelante en el vídeo comentaré alguna de esas comparativas que de hecho dejan muy mal con quien se las quiere comparar, pero bueno. Lo importante de todo era que se decía que el grupo pues había sido comprado por una cifra demasiado alta, que 7.500 millones de dólares era una cifra escandalosamente alta. Pues no, un nuevo informe que han salido durante las últimas horas, de hecho, tira por tierra todo esto, y es que la gente a día de hoy sigue sin ser muy consciente de lo que son las IPs de Bethesda, sin saber lo que son las IPs del grupo Zenimax. Durante mucho tiempo estas IPs han sido lo más valioso que ha habido en el mercado de los videojuegos, siendo alguna de ellas alguna de las IPs más importantes de la historia. En este informe que tenéis en pantalla, que paso a leer por supuesto por si alguien me está poniendo a modo de podcast, tenemos 3 videojuegos, tenemos 3 franquicias para ser más exactos, que son Fallout, Doom y Elder Scrolls. Esas 3 franquicias, esas 3 licencias, ellas, solamente ellas, dejando a un lado otras muchas, tienen un valor estimado, y esto es reciente, no en su momento cuando más triunfaban todas y cada una de ellas, tienen un valor de 7.000 millones de dólares. Microsoft la compró por 7.500, pero lo dicho, estamos hablando solo de esas 3. A estas 3, por supuesto, habría que sumar lo que es la saga, por ejemplo, Wolfenstein, ¿de acuerdo? Una de las sagas más populares de todos los tiempos. Dentro de su género, de hecho, diría que es una de las más trascendentales que ha habido en la industria. Otra cosa es que quizá pues, los últimos juegos de Wolfenstein no hayan, digamos, atrapado mucho al público o no hayan sido pues ese producto que estaban esperando. Por supuesto, aparte de todo esto, tenemos videojuegos como la saga Bill Within, ¿de acuerdo? Que consta, en este caso de momento, de 2 entregas. Rage, que quizá ha sido algo menos espectacular, pero la saga Quake, por ejemplo, ha sido una saga que evidentemente pues tiene un peso bastante grande dentro de la industria. De hecho, de Quake podéis esperar un reboot de la franquicia próximamente, lo mismo que hicieron en este caso con Doom. De Quake también podéis esperar algo parecido durante esta generación. Por supuesto, también tenemos a Prey, tenemos a Dishonored, tenemos a, yo que sé, podemos poner incluso en este caso a las últimas licencias que han salido como Deathloop o Ghostwire Tokyo. Por supuesto, tampoco contamos dentro de todo esto lo que valdrá en un momento dado Starfield, que eso evidentemente no se puede cuantificar a día de hoy, pero simplemente es para que os hagáis una idea. Se gastaron 7.500 millones cuando solamente 3 de esas ya valen alrededor de esos 7.000. Simplemente es para que os hagáis una idea de que seguramente la compañía Zenimax en general era infinitamente más cara. Ya no hablo de valor bursátil en general, no hablo de esa clase de cosas, hablo de lo que valen las licencias en sí mismas, del valor estimado que tiene. Y eso, insisto, deja muy a las claras de que la compra ha sido un absoluto chollazo, aunque algunos no quieran verlo así. Como digo, si empiezas a sumar todas las demás franquicias que abarca el grupo Zenimax, seguramente estaríamos hablando de un valor que se podría disparar a mucho más de esos 7.500 millones que acabó pagando Microsoft. Y ahí evidentemente también tenemos que tener en cuenta
pues los más de 2.400 desarrolladores que podría tener el grupo ahora mismo, que evidentemente sigue potenciando sus estudios y ahora de hecho está en mejor forma que nunca, gracias precisamente a la compra de Microsoft, que algunos vieron como demasiado dañina, pero es que es todo lo contrario. La compra de Microsoft, en este caso a Bethesda, lo que le ha aportado es una seguridad total y absoluta. Ahora pueden desarrollar videojuegos con toda la tranquilidad del mundo sin tener que estar pensando en el dinero, que al fin y al cabo se lo está poniendo por delante la compañía más poderosa del mundo, la que más capital tiene en estos momentos. Pero bueno, yo creo que con esto podríamos empezar a cerrar todos y cada uno de los debates del dinero que se deja Microsoft en una cosa y en otra. No ya porque Microsoft ese dinero lo prácticamente vomite cada 2 meses, no se trata de que Microsoft necesite ese dinero. Microsoft lo que buscaba con la compra de Bethesda era un valor, era un atractivo sobre todo. Más allá de, insisto, lo que le pueda generar. Evidentemente los juegos de Bethesda abarcan un montón de pasta, eso trae un montonazo de dinero. Para ejemplos podemos poner un montón de ellos. De hecho el último de estos es Skyrim. Sí, digo último básicamente porque acaba de sacar una edición aniversario y esta edición sigue siendo multiplataforma por supuesto, como todos los acuerdos que respetaban los de Microsoft, que ya lo dijeron en su momento, juegos que salieran en las consolas originales, juegos que iban a tener pues su remaster y todo eso. Skyrim es un videojuego que se ha vendido a lo largo de 3 generaciones. Estamos hablando de uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos, hay que decirlo así. Skyrim no ha parado de vender y prueba de ello es que incluso siendo un videojuego que no tiene pues ese componente online que puedan tener juegos bestialidades como GTA V y demás, sigue siendo un videojuego que arrasa unas buenísimas ventas, pero de eso no se trata todo, sino que también podemos pensar en Doom Eternal, que en apenas 9 meses acabó consiguiendo más de 500, bueno, cerca de 500 millones podríamos decir, en apenas 9 meses, sin contar pues todas esos factores de monetización que se le añadieron a posteriori, por supuesto. Como digo, por dinero no es decir, las licencias de Bethesda obviamente generan dinero, pero es lo que he comentado yo muchas veces. Por ejemplo, el público de los juegos de rol van allá donde tengan que ir mientras puedan seguir jugando esos videojuegos. Eso es lo principal que buscaba Microsoft, tener a una comunidad de gente, es decir, formar un grupo fuerte, fiel de cara a lo que es su propio ecosistema en este caso, sobre todo sintiéndolo en el Game Pass, en este caso que es, digamos, su punto fuerte, donde quieren aglutinar a la mayor masa de gente posible y fidelizarla. Eso es lo que buscaban finalmente, tener que explicar a día de hoy esta clase de cosas y no tener que estar pensando en no, es que si no van a vender menos que salieran en todas las plataformas. Es que su idea no es que compres esos videojuegos en otras plataformas, quieren que vayas a la suya, no tiene más historia, esto es básico, desde tiempos inmemoriales esto es así. A ver si os pensáis que las exclusivas temporales que salen en otras plataformas no se dan cuenta de que podrían vender muchísimo más ahí. Evidentemente ahí hay otros objetivos de por medio. Entre estos, por supuesto, no han faltado las comparativas, y es que en los últimos tiempos ha habido compras de estudios que bueno, han sido bastante sonadas, algunas de ellas más caras que otras, pero siempre me ponen de ejemplo la misma compañía. Insomniac Games. Me la ponen como que siempre ha sido una mejor compra que la de Bethesda. Y hombre, sinceramente, esta clase de comparativas que he visto últimamente, sobre todo me las comentan mucho en la caja de comentarios de cuando en cuando, las veo mucho por Twitter, las veo mucho por los foros diciendo que no, que la compra de Insomniac fue mucho mejor que la de Bethesda. Tienes que saber valorar lo que es la compra de una compañía, y de hecho cuando se habla de que Microsoft podría comprar otra compañía hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, en el caso de Insomniac Games no es una compañía que tú compres con un montón de licencias detrás, porque Insomniac Games, ¿qué es lo que traía bajo el brazo? Ratchet & Clank, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, tienen la licencia de Sunset Overdrive. ¿Harán una segunda parte para explotarla de alguna manera? ¿Es una licencia especialmente poderosa? Evidentemente que no. No es una licencia especialmente poderosa, aunque puede dar mucho de sí de cara al futuro.
Pero por ejemplo, insisto, ya no trae Spyro the Dragon, que era un videojuego que de hecho hicieron los de Insomniac en su momento. Ya no es una licencia que les pertenezca, como el Crash Bandicoot no le pertenece a Naughty Dog. Y es que esta clase de cosas son las que hay que mirar en un momento dado. Insomniac Games muchos lo asocian a Spider-Man y en el futuro será a Wolverine en este caso. Pero no son licencias que le pertenezcan a Insomniac, son licencias que pertenecen a otras compañías, en este caso a Marvel, y evidentemente pues Insomniac lo que aportaba pues era un capital humano, eran trabajadores que de hecho hacen muy bien su trabajo, que son sobre todo pues muy efectivos realizando videojuegos, en el sentido de que te realizan muy poco, es decir, en muy poco tiempo te realizan muchos videojuegos y eso la verdad que es un valor bastante grande. Pero es que en el caso de Bethesda, no solo es que en poco tiempo te hagan muchos videojuegos, porque el grupo ZeniMax está compuesto por 8 estudios, y evidentemente cada año de Bethesda tenemos 1, 2 o 3 juegos. Es que simplemente iros al historial de los últimos Wolfenstein, de los últimos Doom, de por ejemplo el Deathloop, del año que viene que tenemos en este caso Ghostwire Tokyo, tenemos en el Redfall y también tenemos el Starfield. Es que en muy poco tiempo también te traducen muchos videojuegos, pero aparte de eso es que lo que es Bethesda sí venía con licencias bajo el brazo, a diferencia de Insomniac u otras compañías con las que me están comparando. Estas comparativas, insisto, son muy dañinas precisamente porque dejan a Insomniac como sí que contrataron una compañía de gente eficaz desarrollando videojuegos, pero que no les trajo IPs en particular en este caso. Tuvieron que buscarlas por otro lado, insisto, el caso de Spider-Man o el caso de Wolverine, que eso no desmerece para nada a Insomniac, pero es que la compra de Bethesda es algo muy tocho, más de lo que mucha gente se piensa a día de hoy. Mucha gente sigue sembrando aquel mito de que Bethesda pues no trae grandes videojuegos desde hace tiempo. Algunos incluso se aseveran que desde Skyrim prácticamente no ofrecen nada en condiciones. Y hombre, habría que decirle a esa gente que Fallout 4 fue un auténtico juegazo. Habría que decirle a esa gente que la saga Evil Within ha sido pues una saga muy bien acogida tanto por el público como por parte de la prensa, ¿no? Otra cosa es que hayan sido pues unos top ventas que, dicho sea de paso, vendieron muy bien teniendo en cuenta el tipo de videojuegos que son. Empezamos a pensar en otros videojuegos como Prey, como Dishonored y demás, y nos encontramos que también tenemos a Doom Eternal o por ejemplo el Deathloop, ambos nominados a Mejor Juego del Año en vuestros queridos Game Awards y algunos de los juegos mejor valorados en vuestra querida Metacritic. Bethesda, no os equivoquéis, ha traído grandísimas licencias en los últimos tiempos y está a punto de lanzar una camada de nuevas IPs, de nuevas licencias que van a cambiarle completamente la cara. Y ahora, insisto, Bethesda no tiene el hándicap, no tiene el problema que tenían en el pasado, que por supuesto era el dinero para desarrollar esos videojuegos. La creatividad la tenían, por supuesto, pero les faltaba pues ese capital para tener la tranquilidad total y absoluta de hacer lo que ellos quisieran. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En este caso simplemente lo que quería era recalcar un poco lo que es Bethesda, lo que es en cuanto a importancia y el por qué ha costado ese dinero, que vuelvo a incidir, la compra de Bethesda fue muy barata, teniendo en cuenta todo lo que trae bajo el brazo. A poco que te pongas a analizar, ha sido un auténtico chollo, y si lo miramos en número, pues 3/4 partes de lo mismo. Ahí está su valor. Se tendría que haber comprado por muchísimo más dinero, pero evidentemente Bethesda no estaba en su mejor situación y con la negociación que tuvieron con Microsoft pues seguramente la cosa no lo llevaron muy lejos. Pero bueno, me gustaría que sobre todo esto, por supuesto, dejaréis vuestra opinión en la caja de comentarios como siempre. Recordad que en la descripción tenéis los links a Eneba, que tenéis ofertas hasta próximamente, que es el Día de Reyes. Aprovechad estos días, que la verdad que hay cosas muy baratitas. Pero bueno, como siempre, en la caja de comentarios para todo lo que queráis, y os invito a lo que os invito siempre, y es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.